Bien, estamos en este último bloque. Vámonos con las campañas. ¿Qué le parece? Siempre interesante el avance. Adelante, Amador. Y bueno, Teo, bueno, sin dejar de pasar lo que los dos titanes o los dos principales contrincantes de la política en Tamaulipas manifestaron en sus diferentes reuniones. La más destacada del morenista Américo ya es inalcanzable. Defendamos el triunfo. Dolores Padierna. El doctor Américo Villarreal Anaya no solo ganará las elecciones el próximo 5 de junio, sino que su gobierno marcará un hito en la historia de Tamaulipas, porque habrá un antes y un después de Américo Villarreal. Esto aseguró Dolores Padierna. Bueno, esta dirigente, esta líder, Dolores Padierna, que es enlace con municipios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, asistió como invitada al encuentro del candidato de Juntos Hacemos Historia con mujeres del sur de Tamaulipas este domingo, en donde dejó en claro que la cura para los males de Tamaulipas tiene nombre, se llama Américo Villarreal. Esto, pues bueno, lo expresó en esta reunión y pues bueno, Teo, algo similar con el candidato de enfrente. En efecto, ¿qué se dice en la casa de enfrente, Amador? Y esto con el candidato de César Verástegui Hostos. En la calculadora electoral, el único que multiplica es César Verástegui. Con esto, en diferentes encabezados, le dice sí a miles de habitantes de San Fernando, con los que estuvo en un encuentro este día domingo pasado. Sigue sumando a militantes de otros partidos y figuras políticas locales, regionales y nacionales. A un mes, Teo, de que inicie la campaña ya de gobernador, ya ha tenido sus altibajos, su primer debate, pues bueno, sigue sumando encuestas, estudios de opinión, sondeos, esto a favor del Partido Acción Nacional, PRI, PRD. Llenos totales. Ahora fue San Fernando, donde de una u otra manera, Teo, este candidato paso a paso se está fortaleciendo. Y pues bueno, ante miles de gente de San Fernando, con todas las corrientes políticas, estamos hablando de Acción Nacional, PRD, PRI, liderazgos del PRI y algunos actores políticos locales. César Verástegui Hostos sigue sumando en este proyecto a la gobernatura. Bueno, son, digamos, en campaña cada quien va a decir y va a inclinar la balanza hacia su candidato, eso no nos queda la menor duda. La encuesta, .mx, da una postura, pero vislumbrando elección presidencial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que si hoy fueran las elecciones, Morena estaría con el 40.1% de preferencia. Su más cercano competidor, 23.4%, que es el PAN, el PRI 16.1% y Movimiento Ciudadano 15.8%. Entonces es un asunto de preferencia electoral solamente pensando en presidencia de la República. No es un tema, digamos, que se perciba, digamos, lejano, porque apenas el fin de semana Marcelo Ebrard Casaubon comentó que, por supuesto, estaría buscando esta candidatura.
Esta empresa de estadística, la encuesta.mx, pone a Marcelo Ebrard al frente de los morenistas con el 32.5, seguido de Claudia Sheinbaum con el 27.2, y el que sube, también después del empujón presidencial, es Adán Augusto López Hernández con el 14.1%. En los panistas, Ricardo Anaya permanece hasta arriba en las encuestas con el 23.3, seguido por Lili Telles con el 16.1. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, el joven Luis Donaldo Colosio Riojas está con el 51.1, seguido por un empate técnico entre Enrique Alfaro y Samuel García Sepúlveda. Y en el caso de, déjenme ver porque aquí no tengo al Partido Revolucionario Institucional, solamente tenemos medidos, aquí está, el del PRI, encabeza Enrique de la Madrid, fíjese, el hijo del expresidente don Miguel de la Madrid, ex secretario de Turismo, tiene una alta preferencia, seguido por Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo del Mazo. Serían, digamos, los que están en punteros en este ejercicio para encabezar. En su caso, sí es posible, es la parte de la lucha y de la batalla que se está dando y que se está haciendo. Entonces, bien interesante lo que está sucediendo y que pronto o poco a poco iremos dilucidando en esa importantísima batalla de la presidencia de la República, que pues no es otra cosa que decidir sobre la continuidad de un esquema llamada Cuarta Transformación. Que si bien es cierto la inicia Andrés Manuel López Obrador, sí quiero yo entender que su sucesor, si es que la sociedad vota en esa tendencia, habrán de defender. Esa es una parte importante. O un cambio radical, o volver a lo que dice el presidente, la tendencia del neoliberalismo. El comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Extradición de Assange amenaza la libertad de prensa. A los niños y a los trabajadores del mundo en sus días conmemorativos. Aquí el comentario. El periodismo en toda su dimensión internacional está ante el peligro inminente de un atentado mayúsculo a la libertad de expresión en el caso de que las autoridades británicas cedan a la exigencia de su aliado Estados Unidos en el caso Assange. Todos los periodistas del mundo debemos de unirnos a la advertencia de Amnistía Internacional cuando indica en forma inequívoca que la extradición de Julian Assange amenaza la libertad de prensa global. Periodistasenespañol.com publica la posible extradición a Estados Unidos de Julian Assange, la cual quedó en manos del gobierno británico este miércoles 20 de abril de 2022, pone al fundador de Wikileaks en grave peligro y sería una grave amenaza para la libertad de prensa. Así lo advirtió la organización humanitaria Amnistía Internacional. La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo, reitera Amnistía Internacional. Como se recordará, el Tribunal de Magistrados de Westminster, que ventilaba el caso de Assange, solicitado por la justicia estadounidense, puso la decisión en manos de la ministra Priti Patel del gobierno conservador británico, quien podría resolver la entrega en las próximas semanas. Explica la organización mencionada. Assange es reclamado en Estados Unidos por 18 cargos penales, incluida la violación de una ley de espionaje, después de que en su sitio web Wikileaks publicó miles de archivos secretos estadounidenses en 2010. La suma de sus penas, de acuerdo con las leyes de la gran potencia, pudiera imponerle hasta 175 años de prisión. Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad.
precisó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard. Amnistía Internacional además recuerda que la reclusión prolongada en régimen de aislamiento es algo frecuente en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos, y esa práctica constituye tortura u otros malos tratos prohibidos por el derecho internacional. Las autoridades estadounidenses, ante ese imperativo, han declarado de forma categórica que modificarán las condiciones de reclusión de Assange en un centro federal cuando lo consideren oportuno, lo cual es obvio, podría causar un daño irreversible al bienestar físico y psicológico del activista, según la organización. La extradición precisa también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que está haciendo los gobiernos en su nombre, sostuvo Callamard. Publicar información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa. La extradición de Assange, para que enfrente acusaciones de espionaje por publicar información clasificada, sentaría un precedente peligroso y pondría en riesgo a los profesionales del periodismo de todo el mundo, agregó. La tesis de Amnistía Internacional finaliza por asegurar que si Londres permite que otro país ejerza la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar a una persona que publica material desde Reino Unido, otros gobiernos podrían usar el mismo mecanismo legal para encarcelar a periodistas y silenciar a la prensa más allá de las fronteras de su propio país. Para empezar, nunca debería de haberse formulado cargos contra Assange. No es demasiado tarde para que las autoridades estadounidenses corrijan la situación y retiren los cargos, declaró Callamard. Mientras tanto, dado el carácter político del caso y sus graves implicaciones para la libertad de expresión en el futuro, Reino Unido debería abstenerse de representar a Estados Unidos en una apelación, agregó la responsable. La defensa de Assange prevé continuar la lucha para impedir la extradición y tiene plazo hasta el 18 de mayo de 2022 para presentar alegatos ante la ministra Patten. El activista australiano de 50 años está en prisión desde el 2019. Anteriormente estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres durante 7 años. El presidente de la derecha abyecta, Lenin Moreno, le retiró la ciudadanía y el apoyo. Unirnos en la defensa de Assange es unirnos en la defensa de las libertades primarias en el mundo entero. Indudablemente, la extradición de Assange amenaza la libertad de prensa y expresión. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bueno, por supuesto que nos sumamos nosotros a esta postura absurda de los de Norteamérica de aniquilar la figura de Julian Assange, quien no es otra cosa que un portavoz, un verdadero ejercitador de la libertad de expresión. Con esto terminamos esta mañana. Por supuesto, gracias como siempre a todo nuestro auditorio. A nombre de Amador González de la Cruz, su servidor Teodoro Rentería, les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los